En el cumpleaños de mi hija, ella alzó su copa y dijo, «El mejor regalo sería que desaparecieras». Así que eso fue exactamente lo que hice. Mientras ella estaba de vacaciones, vendí la casa y volé para viajar por toda Europa. Y la carta que le envié destruyó su vida para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El sobre se sentía más pesado de lo que debería mientras empujaba la puerta del restaurante. Adentro, las risas rebotaban en las paredes de ladrillo expuesto, y localicé a Valeria inmediatamente en la cabecera de una larga mesa. Sus amigos se agrupaban a su alrededor como pájaros. La anfitriona hizo un gesto vago hacia la fiesta, pero dudé, buscando una silla vacía. No había ninguna cerca de Valeria. Rodeé el borde de la mesa. Alguien se movió, creando un hueco entre dos mujeres que nunca había conocido. Me deslicé en él, con el sobre aún apretado en mi mano derecha. Valeria levantó la vista, su sonrisa parpadeó cuando me vio. Luego volvió a brillar con más fuerza para sus invitados. «Papá llegó», anunció, no exactamente dirigiéndose a mí. «Todos, este es Héctor». Hubo un coro de saludos corteses. Asentí, dejando el sobre en la mesa frente a mi plato. Esteban estaba sentado junto a Valeria, con el brazo sobre el respaldo de su silla. Llevaba una de esas camisas con patrones diminutos que costaban demasiado dinero, y su reloj atrapó la luz cuando alcanzó su vino. Pedimos, llegaron los aperitivos. Esperé el momento adecuado, viendo a Valeria ser el centro de atención, con las manos animadas mientras contaba alguna historia sobre una reunión con un cliente. Sus amigos se reían del remate. Cuando el camarero retiró los platos, tomé el sobre. «Valeria», dije inclinándome ligeramente hacia adelante. «Feliz cumpleaños». Ella se giró, con las cejas levantadas. Extendí el sobre a través de la mesa. Ella lo tomó, examinando el frente como si esperara que algo estuviera mal. Detrás de ella, Esteban observaba con esa media sonrisa que siempre tenía cuando yo estaba cerca. Ella lo rasgó y lo abrió. 2 boletos se deslizaron sobre el mantel. Unas islas tropicales paradisíacas, 7 días, resort frente al mar, vuelos incluidos. Había pasado 2 meses ahorrando los $4,200. Valeria los miró, luego a mí. «Ah, las islas. Sé que mencionaste que querías ir», dije. Mi voz sonaba delgada. «Sí, claro, gracias, papá». Ella colocó los boletos junto a su vaso de agua, volviéndose ya hacia la mujer a su izquierda. «De todos modos, como decía sobre la presentación». Sentí mi sonrisa congelarse en su lugar. Alrededor de la mesa, algunos invitados miraron los boletos, luego a mí, luego apartaron la vista. Esteban tomó uno de ellos y silbó bajo. «Lindo, Héctor. Debe haber costado una fortuna». Lo dijo como si estuviera comentando sobre el clima. Quería hacer algo especial, logré decir. Valeria tomó un largo sorbo de vino. Dejó su copa y me miró directamente. Su voz se escuchó claramente sobre la conversación. «¿Sabes, papá? El mejor regalo sería tu desaparición». «¿En serio?» La mesa se quedó en silencio. El tenedor de alguien tintineó contra un plato. La risa de Esteban estalló primero, fuerte y genuina. «Ay, qué fría eres, mi amor». Seguía riendo, sacudiendo la cabeza. Algunos invitados sonrieron incómodos. Una mujer, la rubia frente a mí, miraba fijamente su servilleta. Mantuve la sonrisa. Mi cara se sentía como de cera. «Lo digo en serio», continuó Valeria más ligera ahora, como si hubiera hecho una broma. «Solo imagínense, despertar y que la casa sea realmente mía, sin tener que andar de puntillas». «Valeria, eso es...», empezó la rubia. «¿Qué? No pedí su caridad». Valeria recogió los boletos, los deslizó de nuevo en el sobre y lo dejó caer junto a su bolso. «Pero claro, las islas, los usaremos». El camarero llegó con el plato fuerte. La conversación se reanudó, fragmentándose en discusiones más pequeñas. Corté mi salmón en trozos precisos, mastiqué mecánicamente y tragué.
Esteban dijo algo sobre el trabajo. Valeria se rió. Asentí cuando alguien me hizo una pregunta sobre el clima de la ciudad. Cuando finalmente nos fuimos, el aire de la noche golpeó mi cara como agua fría. Esteban hizo sonar las llaves de mi auto. Siempre conducía mi auto. Lo había hecho durante 3 años. Y Valeria caminó adelante hacia el lado del pasajero. Me subí al asiento trasero. El cuero crujió debajo de mí. Esteban ajustó el espejo y encendió el motor. ¿Viste su cara?, dijo incorporándose al tráfico. El viejo tonto se lo tragó de nuevo. Valeria se giró ligeramente en su asiento. Podía ver su perfil a la luz de las farolas. No va a ir a ninguna parte. Es demasiado débil. ¿Crees que realmente se mudará al sótano si se lo pedimos? Probablemente. Hace lo que yo le diga. Mis manos encontraron la manija de la puerta. La apreté. Sentí el metal presionar contra mi palma. Vi las luces de la ciudad pasar borrosas. Siguieron hablando, sus voces flotando hacia mí como sonidos desde otra habitación. Dejé de escuchar las palabras. Entramos en el camino de entrada. Esperé a que Esteban desbloqueara las puertas. Luego crucé el césped hacia la entrada principal. Adentro, la casa estaba oscura, excepto por la lámpara que Valeria insistía en mantener encendida en la entrada. Me moví por el pasillo, pasando el dormitorio principal. Su dormitorio, hasta la pequeña habitación al final. Mi habitación. Cerré la puerta silenciosamente. Me senté en el borde de la cama, todavía con mi abrigo puesto. El sobre probablemente seguía en el bolso de Valeria, arrugado ahora, olvidado. $4,200. 7 años desde que mi esposa murió y Valeria se mudó de regreso a casa con Esteban. 7 años viendo mi casa convertirse en la suya. Me senté allí hasta el amanecer, y para cuando la luz se coló por la ventana, sabía exactamente lo que tenía que hacer. El sueño nunca llegó. Me acosté encima de las cobijas, con los zapatos todavía puestos, viendo el techo cambiar de negro a gris. Alrededor de las 4 de la mañana, los escuché reír en el dormitorio principal. El sonido amortiguado pero lo suficientemente claro. Sus voces atravesaban las paredes como humo. Lo reproduje todo, no solo esta noche, todo. El día que tomaron el dormitorio principal, 3 meses después de mudarse, Valeria parada en la puerta con las manos en las caderas diciendo: «Necesitamos más espacio para nuestra cama king size». ¿Lo entiendes, verdad? Había movido mis cosas esa misma tarde mientras ellos iban a comprar muebles. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito del octubre pasado, $2,300 en cargos que nunca hice. Ropa, restaurantes, un fin de semana en la ciudad vecina. Cuando pregunté al respecto, Esteban se había encogido de hombros diciendo: «Es la tarjeta familiar, ¿no?». Mi lugar en el garaje, ocupado permanentemente por la camioneta de Esteban. Mi auto estaba en la entrada ahora, expuesto a la intemperie. Cada mañana de fin de semana durante 7 años, yo en la cocina a las 6, haciendo café, preparando el desayuno. Valeria y Esteban durmiendo hasta el mediodía, luego apareciendo en sus batas, tomando la comida como servicio a la habitación. El reloj marcaba las 6:15 cuando finalmente me levanté. Mis articulaciones protestaron. Caminé al baño. Me eché agua en la cara y fui a la cocina. La rutina se movía a través de mí automáticamente. Café preparándose, huevos en la sartén, pan en la tostadora. Puse la mesa para 3, aunque sabía que no aparecerían en horas. Emergieron a las 10:30. Esteban primero, bostezando, usando pantalones de pijama y nada más. Valeria lo siguió en una camisa demasiado grande, con el cabello enredado. Se sentaron sin saludarme. Esteban se sirvió café, tomó un trago largo, y luego estiró los brazos sobre la cabeza. «Valeria, tal vez deberíamos pedirle a tu papá que se mude al sótano. Necesitamos esa habitación para una oficina en casa». Valeria se iluminó. «Es brillante. Finalmente podríamos tener un espacio adecuado». Yo estaba poniendo mermelada en mi tostada. Mi mano dejó de moverse. Esteban habló más fuerte, dirigiéndose a mí ahora. «Héctor, no te importa, ¿verdad?
El sótano es acogedor. Valeria no levantó la vista de su teléfono. No le importa, nunca le importa nada. Dejé el cuchillo. El sonido del metal sobre la cerámica pareció llenar la cocina. Me levanté, recogí mi plato y salí. Detrás de mí, continuaron hablando. Esteban decía algo sobre comprar un escritorio nuevo. Valeria reía. En mi oficina en casa, la habitación más pequeña de la casa. Anteriormente una sala de estar. Cerré la puerta con llave. Puse mi plato sobre el archivador. Abrí el cajón inferior y saqué la carpeta que guardaba allí. Escrituras de la casa. Papeles de la hipoteca, pagada hace 12 años. Documentos de compra de 1998, cuando mi esposa y yo compramos este lugar por $160,000. Mi nombre. Solo mi nombre. Me senté en el escritorio. Encendí la computadora portátil. Escribí lentamente. Ley de propiedad del Estado. Propietario único. Los resultados inundaron la pantalla. Hice clic en ellos, leyendo cuidadosamente. Luego, desalojo miembro de la familia. Más resultados. Marqué 3 sitios web de bufetes de abogados. La casa valía $600,000 ahora, tal vez más. El vecindario había cambiado. Familias jóvenes mudándose. Cafeterías reemplazando tiendas de repuestos de autos. Alguien la compraría dentro de una semana de ponerla en venta. Abrí una nueva pestaña. Abogados de bienes raíces, ciudad. Ordenado por calificación. Encontré 5 firmas con reseñas perfectas. Escribí sus nombres en mi cuaderno. Bufete Jurídico Morrison, Grupo Legal del Oeste, Ley Patterson. Otra pestaña. Agentes inmobiliarios. Reconocí un nombre de un cartel a 3 cuadras de distancia. Lo agregué a la lista. Mi café se había enfriado. Lo bebí de todos modos, mirando las páginas marcadas. La voz de Valeria flotaba desde algún lugar de la casa, probablemente hablando con Esteban sobre el sótano. Mi sótano, en mi casa. Cerré la computadora portátil y saqué mi teléfono. El bufete Morrison tenía un sitio web simple, fotos profesionales de 3 abogados, un número de teléfono centrado en la parte superior. Leí sus áreas de práctica, derecho de familia, planificación patrimonial, disputas inmobiliarias. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamar. A través de la puerta, escuché los pasos de Esteban en las escaleras. Subiendo, no bajando. Los pasos se desvanecieron. Presioné el botón. La semana después del comentario del sótano, me convertí en 2 personas. En el desayuno, seguía siendo el padre tranquilo haciendo café, poniendo los platos, asintiendo cuando Esteban se quejaba del tráfico. Pero por las tardes, cuando Valeria y Esteban estaban en el trabajo, yo era alguien completamente diferente. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera una voz de mujer. Bufete Jurídico Morrison. Necesito hablar con el doctor Vargas, dije, sobre un asunto de propiedad. Ella me programó para el jueves por la tarde. Le dije a Valeria que tenía una reunión de la Sociedad de Arquitectos Jubilados. Ella no levantó la vista de su teléfono. Pasé 3 días preparándome. Saqué la escritura de la casa de la caja fuerte en mi armario, esa que Valeria no sabía que existía. La extendí sobre mi escritorio. Leí cada línea. Fecha de compra. Abril de 1998. Propietario. Héctor Santiago Pérez. 5 firmantes. Sin tenencia conjunta. Solo mi nombre. Tinta negra en papel oficial. Busqué en línea cada tarde, borrando mi historial de navegación después. Ley de propiedad del Estado. Derechos de propiedad única. Procedimientos de desalojo. Ventas rápidas de propiedades. Las palabras se mezclaban, pero surgían patrones. Tomé notas en un pequeño diario de cuero, lo mantuve bajo llave en mi maletín. Llegó el jueves. Salí a la 1. Conduje al centro hasta una cafetería a 3 cuadras de la oficina del abogado. Pedí un café que no bebí. Esperé. El doctor Vargas llegó a las 2:15, más joven de lo que esperaba, tal vez 42 años, llevando un delgado portafolio de cuero. «¿Señor Pérez?» Extendió su mano.
Su agarre era firme. Nos sentamos en la esquina trasera. Deslicé la escritura de la casa sobre la mesa. Él la examinó, asintiendo ocasionalmente. Luego levantó la vista. En este estado, si usted es el único propietario en la escritura, tiene autoridad completa, dijo. Los ocupantes sin propiedad no tienen voz legal en la venta. Mantuve mi voz nivelada. ¿Incluso si es mi hija quien vive allí? Incluso entonces, legalmente ella es una inquilina sin contrato de arrendamiento. No está obligado a notificarle hasta que se complete la venta. Golpeó la escritura. Esto es sencillo. ¿Quiere vender? Sí. ¿Cronograma? Rápido. Escribió algo en su portafolio. El cierre estándar toma de 30 a 45 días. Con el comprador adecuado y una oferta en efectivo, podemos comprimir eso. Pero hay un problema práctico. Los compradores prefieren propiedades vacías. Entiendo. ¿Puede manejar eso? Pensé en los boletos a las islas todavía en algún lugar de la habitación de Valeria. Sí. El doctor Vargas citó su estructura de honorarios. Escribí un cheque por $350. Me dio su tarjeta. Me dijo que llamara cuando tuviera un agente de listado. Nos dimos la mano de nuevo. Caminé de regreso a mi auto sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Ese fin de semana, encontré el nombre del señor Medina en un cartel de bienes raíces a 4 cuadras de mi casa. Llamé el lunes por la mañana. Llegó el martes a las 3, cuando sabía que Valeria y Esteban estarían en el trabajo hasta las 6. Medina era de mi edad, tal vez unos años más joven, con el entusiasmo de alguien que genuinamente amaba las casas. Caminó por cada habitación, tomando notas, fotografiando ángulos. Laurelhurst, dijo, de pie en la sala de estar. Este es un vecindario deseable. Familias jóvenes, profesionales, pisos de madera originales, cocina actualizada. ¿En qué año se reemplazó el techo? 2018. Asintió, agregando a sus notas. En la cocina, revisó las bisagras de los gabinetes, la presión del agua, los modelos de los electrodomésticos. Arriba, midió el dormitorio principal. Comentó sobre los accesorios del baño. Pasó 10 minutos examinando el sótano. De vuelta en la sala de estar, sacó su tableta. Me mostró ventas comparables, casas dentro de un radio de 6 cuadras, precios de venta, días en el mercado, ofertas finales versus precio de venta. Basado en las condiciones actuales en estos comparables, la listaría en $520,000, dijo. El mercado es fuerte en este momento. Puedo conseguirle el precio de venta. Tal vez más. Yo había pagado $160,000 en 1998. ¿Qué tan rápido puede moverse? Con el comprador adecuado, 3 a 4 semanas desde el listado hasta el cierre. Estudió mi cara. ¿Busca mudarse rápidamente? ¿Sí? ¿Alguna complicación? ¿Ocupantes? Se habrán ido cuando sea necesario. Medina sonrió. Entonces estamos en el negocio. Redactaré el acuerdo de listado. Podemos tenerlo en el mercado dentro de una semana. Firmé sus papeles al día siguiente, de vuelta en su oficina en un pequeño edificio comercial. Comisión estándar, 6%. Acuerdo de listado exclusivo. Prometió comenzar a comercializar inmediatamente. Conduciendo a casa, calculé los cronogramas en mi cabeza. 30 a 45 días desde el listado hasta el cierre. Eso significaba mediados de mayo como muy pronto, posiblemente principios de junio. Necesitaba que Valeria y Esteban se fueran por al menos una semana durante esa ventana. La casa tenía que estar vacía cuando finalizara la venta. Entré en mi camino de entrada, estacioné en mi lugar habitual fuera del garaje donde estaba la camioneta de Esteban. Caminé por la puerta principal. Valeria estaba en la sala de estar, desplazándose por su teléfono. No levantó la vista cuando entré. Fui a mi habitación, cerré la puerta, me senté en el borde de la cama. Todo estaba en su lugar excepto un elemento crucial. Necesitaban estar fuera cuando cerrara la venta. Y entonces, recordé.
Los boletos a las islas todavía estaban sin usar en la habitación de Valeria. Los boletos habían estado en el tocador de Valeria durante 2 meses. Apenas los había mirado desde la fiesta, pero tenían una fecha de vencimiento impresa claramente en la parte inferior. 28 de mayo. Eso me dio una idea. Comencé lentamente. A la mañana siguiente en el desayuno, lo mencioné casualmente mientras servía café. Esos boletos vencen a finales de mayo. Parece un desperdicio. Valeria levantó la vista de su yogur. Iré cuando tenga ganas. Por supuesto, solo lo mencionaba. Volví a la estufa volteando huevos. 2 días después, dejé un folleto brillante de hotel en la encimera de la cocina. Resort Paraíso Tropical. Destacado prominentemente en la portada. Lo encontré en línea. Pedí entrega al día siguiente. Valeria pasó junto a él 2 veces antes de que Esteban lo recogiera. «Este lugar se ve increíble», dijo esa noche, mostrándole las fotos. Piscinas infinitas, vistas al mar, paquetes de spa. «Seguro papá lo dejó ahí», dijo Valeria despectiva. Pero Esteban se quedó con el folleto. Lo vi en su mesita de noche la próxima vez que guardé la ropa limpia. Puse la casa en venta con el señor Medina el 1 de mayo. Subió fotos, creó el listado, programó visitas. Me aseguré de estar presente para todos, diciéndole a Valeria que estaba visitando a viejos colegas, haciendo mandados, cualquier cosa para explicar mis ausencias. Ella nunca lo cuestionó. El 4 de mayo, Esteban sacó el tema de las islas durante la cena. ¿Por qué no tomar las vacaciones gratis? Todo está pagado. Seríamos estúpidos si lo desperdiciamos. Valeria se encogió de hombros. Está bien. ¿Primera semana de mayo? Hazlo a mediados de mayo. Necesito cerrar algunas ventas primero. No dije nada, solo retiré los platos y cargué el lavavajillas mientras debatían fechas. El señor Medina llamó el 7 de mayo. Yo estaba en el garaje, supuestamente organizando herramientas. Héctor, tengo un comprador serio. La doctora Elena Ruiz se traslada desde la costa. Ofrece 515,000 en efectivo. Cierre dentro de 7 días. Mi ritmo cardíaco no cambió. ¿Cuándo puede cerrar? Es flexible, prefiere mediados de mayo. ¿Te funciona eso? Observé la camioneta de Esteban a través de la ventana del garaje. Mediados de mayo funciona perfectamente. Redactaré el acuerdo de compra. ¿Puedes venir mañana a revisar? A las 2. Esa noche los escuché a través de las paredes. La voz de Esteban se escuchaba fácilmente. Reservémoslo del 12 al 19 de mayo. 7 noches. ¿Te da suficiente tiempo? Supongo, dijo Valeria. Sí tenemos que ir. Me acosté en la cama, calculando. La salida del 12 de mayo significaba que se habrían ido a primera hora de la tarde. El cierre estaba programado para el 14 de mayo. Medina se encargaría de todo. Firmaría los papeles en su oficina mientras ellos estaban a 5,000 kilómetros de distancia, acostados en una playa que yo había pagado. A la mañana siguiente, Esteban anunció en el desayuno que habían reservado los vuelos. Salida el 12 de mayo, 1:15 de la tarde. Regreso el 19. Eso es lindo, dije rellenando su café. Lo disfrutarán. Valeria finalmente me miró. Gracias por los boletos, supongo. De nada. La oficina del señor Medina olía a pintura fresca y papel de copia. Extendió el acuerdo de compra sobre su escritorio. 15 páginas de lenguaje legal, términos y condiciones. Fechas de cierre estampadas en la página 3. 14 de mayo, 10 de la mañana. La doctora Ruiz es médica y se traslada para un puesto en el hospital, explicó Medina. Necesita vivienda de inmediato. Comienza su nuevo trabajo el 1 de junio. Compradora en efectivo, sin contingencias de financiamiento. Esto es tan limpio como pueden ser las ventas. Leí cada página. Precio de venta, $515,000. La comisión de Medina, $30,900. Costos de cierre, otros 12,000 estimados. Eso me dejaba aproximadamente $470,000,
más o menos unos miles dependiendo de los ajustes finales. Firmé en cada línea marcada. ¿Qué hay de los ocupantes?, preguntó Medina. Se habrán ido para el 12. La casa estará vacía. Él asintió, satisfecho. Coordinaré con la compañía de títulos. Elena quiere mudarse inmediatamente después del cierre. ¿Eso es un problema? Ningún problema en absoluto. Conduje a casa con cuidado, manteniéndome exactamente en el límite de velocidad. Era el 9 de mayo. 3 días hasta que Valeria y Esteban se fueran. 5 días hasta que la casa se convirtiera en propiedad de otra persona. 5 días hasta que mi hija regresara a casa para encontrar las cerraduras cambiadas y la propiedad transferida. Esteban estaba en el garaje cuando llegué, cargando palos de golf en su camioneta. Oye, Héctor, ¿puedes vigilar la casa mientras estamos fuera? ¿Regar las plantas? ¿Ese tipo de cosas? Me encontré con sus ojos. Por supuesto, me ocuparé de todo. Se agradece, viejo. Viejo. Sonreí. Tengan un viaje maravilloso. Valeria apareció en la puerta que conectaba el garaje con la casa, sosteniendo su teléfono. Esteban, ¿reservaste el estacionamiento del aeropuerto? Manejándolo ahora. Ella me miró, luego apartó la vista. Nos vamos el lunes alrededor del mediodía. Comeremos algo antes del vuelo. Me aseguraré de que todo esté listo, dije. En el último día de abril, todo se alineó. Esteban reservó sus vuelos para el 12 de mayo. Medina confirmó el cierre para el 14 de mayo. Tenía exactamente 2 semanas para prepararme para su partida y mi desaparición. La mañana del 12 llegó clara y brillante. Hice café como de costumbre, viendo a Valeria y Esteban arrastrar sus maletas por las escaleras. Estaban emocionados, riendo sobre cócteles y atardeceres en la playa. No dije nada, solo tomé las llaves de mi auto. Gracias por el aventón, papá, dijo Valeria en la acera del aeropuerto, apenas mirándome mientras Esteban descargaba su equipaje. Nos vemos en una semana. Tengan un vuelo seguro, dije. Esteban agarró la última bolsa, sonriendo. No quemes la casa mientras estamos fuera. Los vi caminar hacia la entrada de la terminal. El equipaje de mano de Valeria rodaba detrás de ella, una rueda chirriando. Esteban tenía su brazo alrededor de su cintura. Pasaron por las puertas automáticas sin mirar atrás. Estacioné el auto y entré, me paré en la ventana de la terminal hasta que los vi pasar seguridad. Desaparecieron en la multitud más allá del punto de control. Se habían ido. Conduje a casa lentamente, tomando calles secundarias en lugar de la autopista. La casa se sentía diferente cuando entré, más tranquila. Me paré en la sala de estar, mirando los muebles que habíamos comprado juntos hace 27 años. El sofá, la mesa de café con la mancha del proyecto de arte de la infancia de Valeria. El 13 de mayo, me reuní con la notaria en su oficina. Espacio pequeño, segundo piso sobre una librería. Extendió los documentos sobre su escritorio. «Firme aquí, aquí, e iniciales aquí», dijo, señalando con un bolígrafo. «Esto transfiere todos los derechos de propiedad». Mi mano se movió con firmeza, sin temblor, sin vacilación. Cada firma se sentía como abrir una puerta. Medina llamó esa tarde. «Felicidades, Héctor. Venta limpia. Los fondos deberían llegar a tu cuenta al final del día». Lo hicieron. Revisé mi teléfono a las 6. $482,043.18. Todo menos la comisión de Medina, honorarios de abogados, costos de cierre. Miré el número durante mucho tiempo. Pasé el 14 empacando. 2 maletas. Eso es todo lo que decidí. Una para ropa, una para documentos y algunos artículos personales. Mi pasaporte, certificado de nacimiento, los bocetos arquitectónicos de mi carrera temprana, 3 camisas que realmente me gustaban. Dejé los armarios llenos. El abrigo de invierno de Valeria todavía colgaba en el pasillo. Los palos de golf de Esteban se apoyaban contra la pared del garaje. Ya no era mi problema. La doctora Elena Ruiz llegó a las 5. Le había dado mi horario cuando Medina coordinó el cierre.
Era más joven de lo que había imaginado por la descripción de Medina. Tal vez 33 años, usando uniforme médico debajo de su chaqueta, viniendo del hospital. «Doctora Ruiz», dije abriendo la puerta. «Elena, por favor». Entró, mirando a su alrededor. «Es hermosa, incluso mejor que las fotos». Le entregué las llaves, el control remoto del garaje, el sobre. «Me aseguraré de que ella reciba esto cuando llegue», dijo Elena, examinando el sobre sellado. «Ella espera regresar el 19. Entonces, por favor, déselo entonces». «Por supuesto». Miró los muebles. «¿Y está seguro de dejar todo?» Mi voz salió plana. «Estoy seguro. Es suyo ahora». Le mostré lo básico. Ubicación del termostato, panel de interruptores, la ventana de la sala que a veces se atascaba. Ella tomó notas en su teléfono. Nos dimos la mano en la puerta. Salí cargando mis 2 maletas. No miré atrás. El vuelo salió de la ciudad a las 10:45 del día 15. 5 horas hasta la costa este, luego 7 horas durante la noche hacia Lisboa. Compré un plan telefónico internacional durante la escala, sentado en una silla de la terminal viendo despegar los aviones. La mujer en el kiosco preguntó si estaba visitando a la familia. «No», dije. «Solo yo». Lisboa apareció abajo mientras amanecía. Techos de tejas naranjas, el río cortando a través de la ciudad, la luz de la mañana volviendo todo dorado. Lo había elegido porque mi esposa y yo habíamos hablado de ir algún día. Nunca lo logramos. Ahora iba solo. El hotel estaba en Alfama, la parte más antigua de la ciudad. Calles estrechas de adoquines, edificios presionados muy juntos, ropa colgando entre ventanas. Mi habitación era pequeña, paredes blancas limpias, cama individual, ventana con vista a la calle 3 pisos más abajo. Saqué el teléfono viejo de mi bolsillo, el que tenía mi número de siempre, el que tenía Valeria, el que estaba atado a mi vieja vida. Lo apagué completamente, quité la tarjeta SIM, lo coloqué en la caja fuerte del hotel y cerré la puerta. La nueva SIM portuguesa estaba en mi billetera, lista para cuando fuera necesaria. Desempaqué lentamente, colgué mis 3 camisas en el armario estrecho. Apilé mis documentos en el cajón del escritorio, puse mi pasaporte en la mesita de noche. La habitación era pequeña pero limpia, con vistas a estrechas calles empedradas. Afuera, escuchaba conversaciones en portugués, músicos callejeros, la vida continuando. Mi vida, por primera vez en años, solo mía. Me desperté con sonidos desconocidos, campanas de iglesia, gaviotas, voces portuguesas subiendo desde la calle de abajo. Por un momento, no recordé dónde estaba. Entonces me golpeó. Era libre. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía exigir nada. Sonreí. Los primeros 3 días se mezclaron de la mejor manera. Deambulé por el laberinto de calles de Alfama sin destino. Encontré una cafetería donde una anciana servía café y pasteles de nata, señalando cosas cuando mi portugués fallaba. Asentí, dije, obrigado, mal pronunciado. Comí lo que ella trajo. Viajé en el tranvía 28, la línea amarilla turística que subía a las colinas. Cámara alrededor de mi cuello como si perteneciera allí. Tomé fotos de azulejos, puertas, líneas de ropa. Nadie me conocía, nadie esperaba nada. Podía desaparecer entre multitudes o sentarme solo en plazas, observando palomas y ancianos jugando a las cartas. Mis cálculos de presupuesto eran simples, $482,000. El costo de vida en Lisboa era aproximadamente la mitad que en mi ciudad. Podía vivir modestamente durante años, tal vez décadas si tenía cuidado. Un pequeño apartamento eventualmente, en lugar del hotel. Mercados semanales en lugar de restaurantes. Tenía tiempo para resolverlo. En mi nuevo teléfono, revisaba Instagram ocasionalmente. Viejos hábitos. La cuenta de Valeria era pública, siempre lo había sido. 17 de mayo. Publicó una foto de la puesta de sol en la playa. Leyenda, paraíso. Esteban apareció en una foto junto a la piscina al día siguiente.
cóctel en mano, etiquetado en su resort. Mañana del 19 de mayo, la historia de Valeria mostraba la terminal del aeropuerto. Regresando a casa. Luego nada. Esa noche, 11 de la noche hora de Lisboa, 3 de la tarde hora de allá, recuperé el teléfono viejo de la caja fuerte. Lo encendí. Tomó un momento encontrar señal. Luego explotó con notificaciones. 34 llamadas perdidas, todas de Valeria. 17 correos de voz. Mensajes de texto apilados en un desplazamiento interminable. Presioné reproducir en el primer correo de voz. «Papá, ¿qué hiciste?» La voz de Valeria, aguda, llena de pánico. «La puerta no abre. Una mujer dice que esta es su casa ahora. ¿Dónde estás?» Contesta. Salté hacia adelante. Correo de voz 5. «Esto no es gracioso. Llámame ahora mismo». La ira reemplazando el pánico. Correo de voz 12. La voz de Esteban. ¿Qué clase de broma enferma es esta? No tenemos a dónde ir. Seguí saltando a través de ellos. Observé la progresión. La ira dio paso a la confusión. La confusión a la desesperación. Para el correo de voz 28, la voz de Valeria había cambiado completamente. «Papá, por favor, solo dime qué está pasando». Apagué el teléfono a mitad del mensaje. Lo encerré de nuevo en la caja fuerte. Mi computadora portátil estaba en el pequeño escritorio. La abrí, revisé el correo electrónico, uno de Elena Ruiz, enviado hace 6 horas. «Señor Pérez, su hija llegó esta tarde alrededor de las 6 p.m. Le di su sobre como solicitó. Estaba muy alterada. Le he permitido 3 días para recoger sus pertenencias de la propiedad. Espero que todo esté bien por su lado». Escribí una breve respuesta. «Gracias por su comprensión. Sí, todo está planeado». Lo envié. Cerré la computadora portátil. Fuera de mi ventana, Alfama cobraba vida con la actividad nocturna. Voces resonando entre edificios. Música de fado, flotando desde algún lugar abajo. El olor a sardinas asadas de un restaurante cercano. Tomé mi chaqueta y salí. Encontré una pequeña taberna 2 calles abajo. Me senté en una mesa cerca de la ventana. El camarero se acercó, amable. «¿Café? ¿Pastel de nata?» Señaló el menú. «Sí, obrigado», dije, señalando el pescado asado que otra mesa estaba comiendo. Él asintió. Desapareció en la cocina. Me senté viendo pasar a la gente por la calle, parejas tomadas de la mano, ancianas cargando bolsas de compras, un hombre paseando a un perro pequeño. Vida normal, vida anónima. Mientras comía sardinas asadas en esa taberna junto al río, Valeria estaba parada afuera de mi vieja casa, excluida. No sabía los detalles exactos hasta que revisé el teléfono, pero podía imaginarlo. La llave no funcionaba. El pánico aumentando. La mujer extraña abriendo la puerta, explicando que ella era la dueña ahora. El sobre con solo 2 palabras dentro. «Feliz cumpleaños». Había pensado en escribir más, una explicación tal vez, justificación. Pero esas 2 palabras decían todo lo que necesitaba decirse. Ella entendería. Eventualmente. De vuelta en el hotel más tarde, me paré en la ventana mirando hacia la calle. Mañana exploraría Belém, vería la torre y el monasterio de los que todos hablaban. Esta noche, dormiría sin poner una alarma. El teléfono podría quedarse en la caja fuerte otra semana, tal vez más. No tenía dónde estar. Nadie esperando. Nadie a quien responder. Solo yo y una ciudad llena de extraños que no sabían mi nombre. Caí en una rutina. Mañanas explorando, tardes en cafés, noches viendo la puesta de sol desde el mirador de Santa Lucía. Cada 2 días recuperaba el teléfono viejo de la caja fuerte. Un ritual, revisando la vida que había dejado atrás. 21 de mayo. Desbloqueé la caja fuerte, saqué el teléfono, lo encendí. El contador de notificaciones subió. 79 llamadas perdidas. Me desplacé por el registro, todas de Valeria, excepto 3 de Esteban. Presioné reproducir en el correo de voz de Esteban del día 20. «Por tu culpa estamos en la calle».
Su voz llenaba la pequeña habitación del hotel, cruda de rabia. «Regresa y arregla esto, viejo». Lo borré, seleccioné otro. La voz de Valeria, 23 de mayo. «¿Papá? ¿Cómo pudiste?» Estaba llorando, las palabras rompiéndose. Todas nuestras cosas. Tuvimos que alquilar un estudio horrible por $1,400. No tenemos dinero. Presioné saltar. Otro de Esteban, 24 de mayo. Un mensaje de texto esta vez. «Contesta tu teléfono, cobarde». Seguí desplazándome. 25 de mayo. Valeria de nuevo. Su voz había cambiado. Agotada. Vacía. «Por favor, solo dime que estás bien. Necesito saber que estás vivo». Cerré los mensajes, abrí mi computadora portátil en el pequeño escritorio. Nuevo correo electrónico de Elena, enviado ayer. «Señor Pérez, su hija y su esposo recogieron sus pertenencias esta semana. Hubo una discusión significativa justo afuera de mi casa. Él la estaba acusando de algo. No pude distinguir todas las palabras, pero las voces estaban alzadas. Ambos parecían muy angustiados. Lo leí 2 veces. Imaginé a Esteban señalando con el dedo, a Valeria tratando de explicar, su unidad fracturándose bajo presión. Lo había visto suceder en firmas de arquitectura. Cuando los proyectos colapsaban, las asociaciones se disolvían rápido. Abrí mi aplicación bancaria, me desplacé por el historial de transacciones. Las tarjetas de crédito que había cancelado antes de irme mostraban el estado final. Cuenta cerrada. Pero los cargos históricos permanecían visibles. Restaurantes, 200, 300 a la vez. Tiendas de ropa, electrónica, miles acumulados durante meses. Cada cargo rechazado el 19 de mayo. Habían estado viviendo completamente de mi crédito, no complementando sus ingresos, reemplazándolos. Apagué el teléfono, borré los correos de voz que había escuchado, liberando espacio. Lo encerré de nuevo en la caja fuerte. Bajé las escaleras hacia el sol de la tarde de Lisboa. Un vendedor vendía castañas asadas en la esquina. Compré un cono de papel lleno. Las comí lentamente mientras veía a los turistas fotografiar a su lejos. Mis manos estaban firmes, mi respiración tranquila. 2 días después, revisé de nuevo. 93 llamadas perdidas ahora. Escuché una del 26 de mayo. La voz de Valeria apenas por encima de un susurro. «Sigo pensando en la fiesta, lo que dije. Solo querías darme algo lindo. Y yo, no sé por qué dije esas cosas». Lo borré, encerré el teléfono. Los días continuaron. Viajé en el tranvía 28 a Belém. Recorrí el monasterio, comí pasteles de nata en la panadería original. Caminé a lo largo del río Tajo al atardecer. Cada noche regresaba a mi hotel. Y el teléfono permanecía encerrado hasta el siguiente ciclo de 2 días. 28 de mayo. 104 llamadas perdidas. Me desplacé sin escuchar, vi las marcas de tiempo agrupándose, llamadas temprano en la mañana, horas de almuerzo, tarde en la noche. La desesperación tiene un ritmo. Abrí mi computadora portátil en un café en Bairro Alto. Pedí un café, revisé mi estado de cuenta bancario de nuevo. 482,000, menos costos de hotel y gastos diarios. Había gastado tal vez 3,000 en 2 semanas. A este ritmo, podía viajar durante años. Otro correo electrónico de Elena. Solo quería confirmar, su hija recuperó los últimos artículos hoy. Preguntó si sabía a dónde se había ido. Le dije que no tenía información. Espero que eso haya sido correcto. Escribí de vuelta. Eso fue correcto. Gracias por todo. Cerré la computadora portátil. El teléfono volvió a la caja fuerte esa tarde. No lo revisaría de nuevo hasta llegar a España. Había estado en Lisboa 3 semanas. Era hora de seguir adelante. Reservé un vuelo a Barcelona para principios de junio. Principios de junio trajo cambios. Empaqué mis 2 maletas y tomé un vuelo matutino a Barcelona. Lisboa había cumplido su propósito. Distancia de la vieja vida, tiempo para respirar, espacio para pensar. Ahora quería color, arquitectura, vida pulsando por las calles. El barrio gótico me llamaba.
Esos callejones medievales que había estudiado en la escuela de arquitectura, pero nunca caminado. El vuelo tomó poco más de 2 horas. Vi a Portugal desaparecer abajo, luego la extensión azul del Mediterráneo, luego la costa oriental de España apareciendo. Barcelona se extendía bajo el ala del avión mientras descendíamos. La cuadrícula del Eixample, la columna vertebral de las Ramblas, la Sagrada Familia elevándose como un sueño gótico febril. El hotel estaba en una calle estrecha cerca de las Ramblas, lo suficientemente cerca para escuchar a las multitudes, pero lo suficientemente lejos para dormir. Mi habitación era pequeña, 4º piso, con vista a una plaza donde los ancianos jugaban ajedrez en mesas de piedra. Desempaqué lentamente, estableciendo nuevas rutinas. Colgué mis 3 camisas en el armario. Puse mi pasaporte en la mesita de noche. Coloqué mi teléfono en la caja fuerte de la habitación. No el viejo ritual, solo hábito ahora. Barcelona me dio la bienvenida con el calor de finales de primavera. Pasé mis primeros días aprendiendo el vecindario. Caminatas matutinas por los callejones del barrio gótico. Calles tan estrechas que podía tocar ambas paredes si me estiraba. Mampostería medieval. Ruinas romanas visibles a través de pisos de vidrio y museos. Tardes en la Sagrada Familia. La visión de Gaudí elevándose hacia el cielo. Aún inacabada después de un siglo. Volví 3 veces esa semana. Sentado en bancos al otro lado de la calle, viendo la luz cambiar los colores de los vitrales. Noches, descubrí bares de tapas en El Born, lugares pequeños donde los lugareños se reunían después del trabajo, de pie en las barras, compartiendo platos de jamón y aceitunas y anchoas. Aprendí a pedir en español roto, señalando cuando las palabras fallaban. Los camareros eran pacientes, divertidos por mis esfuerzos. Pasó una semana antes de que revisara el teléfono. Mediados de junio. Había estado caminando por la playa de la Barceloneta, pies en la arena, viendo barcos de carga lejos en el horizonte. De vuelta en el hotel, lo recuperé de la caja fuerte. 137 llamadas perdidas. La frecuencia estaba bajando. Me desplacé a los correos de voz recientes. Presioné reproducir en uno del 14 de junio. La voz de Valeria era diferente ahora. No enojada, no llorando, simplemente plana, agotada de una manera que iba más allá del cansancio físico. Papá, Esteban se fue. Me culpó de todo. Dijo que lo destruí todo con mi boca en esa fiesta. Ese comentario estúpido que te hizo estallar. Hizo una pausa. Escuché tráfico de fondo, autos pasando. Nos estamos divorciando. Vendí su camioneta para pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Más de $20,000 que habíamos cargado. No me di cuenta de cuánto hasta que llegaron las facturas, y no estabas allí para... De todos modos. Otra pausa, más larga. Por favor, solo déjame saber que estás vivo. Apagué el teléfono. Lo encerré de nuevo en la caja fuerte del hotel. Salí a almorzar a un lugar pequeño cerca del Museo Picasso. Pedí sardinas asadas y una copa de vino blanco. Me senté al sol, viendo a los turistas fotografiar la entrada del museo. Esteban se había ido. El matrimonio no había sobrevivido a la presión financiera. Pensé en eso mientras comía mis sardinas. 7 años habían vivido en mi casa, gastando mi dinero, dando por sentado mi apoyo. En el momento en que desapareció, también lo hizo su relación. Como un edificio sin cimientos, parecía sólido hasta que lo probabas. Barcelona me trató bien. Caminé por todas partes. Cámara alrededor de mi cuello como un turista. Fotografié azulejos, puertas, el juego de luz en la piedra vieja. Visité el Museo Picasso, el MACBA, la Fundación Miró en Montjuïc. Había sido arquitecto toda mi vida, pero nunca había viajado así. Sin agenda, abierto, siguiendo la curiosidad en lugar de los plazos. Tomé el funicular hasta Montjuïc una tarde. Caminé por los jardines, miré hacia abajo a la ciudad y el puerto extendiéndose abajo. Encontré un café tranquilo allí arriba. Pedí café. Me senté durante 2 horas simplemente mirando la vista. Nadie me conocía.
Nadie quería nada de mí. Podía sentarme tanto tiempo como quisiera. A principios de julio, reservé un tren a Florencia. Algo sobre la ciudad siempre me había atraído, desde la escuela de arquitectura. La perfección renacentista, el Duomo, la cúpula de Brunelleschi, una maravilla de ingeniería que había estudiado en libros de texto pero nunca visto en persona. Era el momento. El viaje en tren tomó la mayor parte de un día, cruzando el sur de Francia, luego bajando por el norte de Italia. Vi paisajes cambiar fuera de la ventana, campo francés, estribaciones alpinas, llanuras italianas. Leí un libro de bolsillo que había comprado en la estación de tren de Barcelona, algo ligero sobre expatriados en París. Dormitaba ocasionalmente bajo el sol de la tarde, calentando el compartimento. Florencia parecía más pequeña que Barcelona, más compacta, más dorada. El tren entró en la estación de Santa María Novella y salí al calor italiano, diferente del calor español de alguna manera, más pesado, más antiguo. Encontré un hotel cerca de la estación, pequeño, un lugar familiar. El dueño hablaba un inglés entusiasta con gestos dramáticos. Me mostró una habitación en el tercer piso, ventanas altas que daban a una calle estrecha. El baño era diminuto, la cabina de ducha apenas lo suficientemente grande para darse la vuelta, pero la cama era cómoda y podía caminar hasta el Duomo en 10 minutos. Esa primera tarde hice exactamente eso. Caminé hasta el Duomo. Me paré en la plaza, con el cuello estirado hacia atrás, mirando hacia la cúpula. Otros turistas tomaban fotos, posaban para selfies. Yo solo miraba, estudiaba la ingeniería, la forma en que Brunelleschi había resuelto el problema de abarcar ese enorme espacio. Trabajo de genio. Me quedé allí durante 20 minutos, tal vez más, simplemente apreciando lo que las manos y mentes humanas habían construido. Esa noche, encontré una cafetería cerca del Ponte Vecchio. Me senté en una mesa al aire libre mientras el atardecer pintaba el Arno de naranja y oro. Pedí un espresso, luego una copa pequeña de Chianti. El camarero era amable, acogedor. «Americano, bienvenido a Florencia». «Gracias», dije. «Es hermoso aquí». «Sí, la más hermosa. Se queda mucho tiempo». «Unas semanas, tal vez más». «Bien. Disfrute. Saqué mi teléfono mientras sorbía el vino. Menos llamadas ahora, tal vez 43 desde la última vez que miré en Barcelona, repartidas en 3 semanas, pero aparecieron nuevos mensajes de texto en grupos. Uno de principios de julio. Perdí mi trabajo hoy, no podía concentrarme. El gerente dijo que parecía ausente. Todo se está desmoronando. Otro de hace 2 días. Tengo 2 trabajos ahora. Camarera de día, cajera por las noches, días de 12 horas. Finalmente entiendo lo que es sobrevivir sin una red de seguridad. Los leí ambos 2 veces. Puse mi teléfono boca abajo en la pequeña mesa. El camarero regresó. Preguntó si quería algo más. Sacudí la cabeza. Pagué. Dejé una propina generosa. Caminando de regreso a mi hotel mientras el crepúsculo se profundizaba, pensé en esos mensajes. Valeria trabajando días de 12 horas, aprendiendo lo que significaba la supervivencia, entendiendo finalmente lo que yo había proporcionado durante 30 años sin reconocimiento. Más vale tarde que nunca, supuse, aunque definitivamente era tarde. Otro mensaje de texto llegó mientras me preparaba para la cama. Recogí el teléfono de la mesita de noche. Tú fuiste mi red de seguridad todos esos años. Nunca lo vi. Lo leí una vez. Dejé el teléfono, apagué la luz. Me acosté en la oscuridad escuchando Florencia fuera de mi ventana. Conversaciones distantes. Una motocicleta pasando. La televisión de alguien sonando a través de paredes delgadas. Ahora ella ve, pensé. Demasiado tarde, pero ella ve. La semana siguiente exploré Florencia sistemáticamente. Subí los 463 escalones del Duomo hasta la cima. Emergí sin aliento en la plataforma de observación. Miré los techos de terracota extendiéndose en todas direcciones. Visité la Galería Uffizi. Me paré frente al nacimiento de Venus de Botticelli durante 20 minutos. Estudiando la composición,
los colores, la forma en que ella emergía de esa concha. Comí helado en la piazza de la Signoria. Deambulé por los jardines de Boboli, encontrando rincones tranquilos donde podía sentarme y dibujar. Cada noche, regresaba a la misma cafetería cerca del Ponte Vecchio. Se convirtió en mi rutina. Pedir espresso, a veces una pequeña copa de vino. Ver el ritmo de la ciudad. Los lugareños apresurándose a casa desde el trabajo. Turistas deambulando con cámaras y helados. Artistas callejeros preparándose para las multitudes nocturnas. Mi teléfono permanecía mayormente en silencio ahora. Los mensajes de Valeria llegaban semanalmente en lugar de diariamente. Cada uno más corto que el anterior. Había dejado de pedirme que respondiera. Solo informaba su situación como enviando actualizaciones a alguien lejano que podría importarle, pero no respondería. Trabajando turnos dobles esta semana. Los pies duelen constantemente. El gerente dijo que lo estoy haciendo bien. Primera vez que alguien elogia mi trabajo en años. Vi los boletos a las islas en mis cosas mientras empacaba. No puedo creer que me quejé de ellos. Gastaste tanto. Leí cada mensaje una vez. Nunca respondí. Los borraba después de un día o dos, manteniendo mi teléfono limpio. El pasado era el pasado. Estos eran solo ecos desvaneciéndose. Las llamadas se habían detenido completamente a mediados de julio. No más correos de voz, solo mensajes de texto ocasionales, volviéndose más infrecuentes. Valeria había renunciado a escuchar mi voz. Aceptó mi silencio como permanente. Terminé mi espresso mientras el sol florentino se ocultaba detrás de los techos de terracota, pintando todo en tonos de ámbar y rosa. Mi teléfono vibró contra la pequeña mesa de metal. Otro mensaje de Valeria. Casi no lo revisé, pero algo me hizo mirar. A finales de julio, Florencia se sentía como hogar. Sabía qué cafés servían el mejor espresso, qué calles se mantenían frescas en el calor de la tarde, qué vendedores en el mercado de Santo Espíritu vendían los productos más frescos. Dejaba de pensar en mi vieja ciudad todos los días. A veces pasaba una semana entera sin revisar el teléfono. Entonces llegó el correo electrónico de una dirección que no reconocía. Estaba en mi lugar habitual cerca del Ponte Vecchio, viendo a los turistas posar para fotos en el puente. La tarde se extendía perezosamente por delante. Tal vez una caminata a los jardines de Boboli. Tal vez simplemente sentarme aquí viendo el Arno fluir. Abrí mi computadora portátil para revisar el pronóstico del tiempo para mañana. El correo electrónico estaba en la parte superior de mi bandeja de entrada. Línea de asunto. Sobre Valeria. Mi dedo se detuvo sobre eliminar. Me había vuelto bueno ignorando cualquier cosa relacionada con mi vieja vida. Pero algo me hizo hacer clic. Señor Pérez, soy Carla, amiga de Valeria. Ella me pidió que escribiera porque la ha bloqueado. Está en mal estado. Perdió 7 kilos. Trabajando 2 trabajos. Apenas pagando el alquiler. Esteban la dejó. Ella dice que se merecía esto. Tal vez tenga razón, pero genuinamente lamenta todo. Si le importa en absoluto, por favor responda. Carla. La recordé ahora. La mujer rubia en la fiesta que se había sentado frente a mí. La que había parecido incómoda cuando Valeria hizo ese comentario sobre mi desaparición. Ella había intentado decir algo. Valeria, eso es... Pero Valeria la había interrumpido. Despectiva. Cerré la computadora portátil abruptamente. Dejé un billete de 10 euros en la mesa. Más que suficiente para el espresso. Me alejé sin terminarlo. Algo que nunca hacía. La taza se quedó allí, todavía medio llena, mientras cruzaba el puente. Durante horas caminé por las calles de Florencia que había llegado a conocer. Crucé el Arno 2 veces. Subí el largo camino hasta Piazzale Michelangelo. Me paré en el mirador, mirando hacia abajo a la ciudad extendiéndose abajo. El Duomo, elevándose en la distancia. Los turistas tomaban selfies. Los vendedores vendían recuerdos baratos. Yo solo estaba allí, manos en mis bolsillos, pensando en las palabras que había leído en una pantalla. Perdió 7 kilos.
trabajando 2 trabajos, apenas pagando el alquiler. De vuelta en mi habitación de hotel esa noche, me senté en el pequeño escritorio. Abrí la computadora portátil. Miré una respuesta de correo electrónico en blanco. El cursor parpadeaba, esperando. Escribí 3 palabras. Estoy bien. Las borré. Empecé de nuevo. Gracias por... Borré eso también. Cerré la computadora portátil. Caminé hacia la ventana. El barrio tenía luces encendiéndose a medida que caía la noche. Restaurantes abriendo. El vecindario cobrando vida. Al día siguiente no escribí nada. Solo caminé. Visité el Uffizi de nuevo. Me paré frente a pinturas que ya había visto 2 veces. Compré helado. No lo terminé. Me senté en parques observando palomas. Día 3. Todavía nada escrito. Seguía abriendo ese correo electrónico en blanco, mirándolo, cerrándolo de nuevo. En el 4.º día algo cambió. Me senté en un café diferente, uno en el que nunca había estado antes, cerca de Santa Croce. Pedí un americano. Abrí la computadora portátil y escribí sin parar. Gracias por escribir. Dígale a Valeria que estoy vivo y bien, pero no voy a regresar. Ella quería mi desaparición, la recibió. Déjela vivir su vida ahora. Presioné enviar antes de poder reconsiderar. Cerré la computadora portátil. Bebí mi café. Sabía amargo. Carla respondió en horas. Yo estaba de vuelta en el hotel cuando llegó la notificación. Lloró cuando se lo dije, pero dijo que entiende. Lo leí 3 veces. Cerré el correo electrónico. Ese debería haber sido el final. Las llamadas se detuvieron completamente después de eso. Revisé mi teléfono unos días después. Nada nuevo. Luego pasó una semana. Todavía nada. A finales de agosto. Lo saqué de mi bolso donde lo había estado guardando. Ni siquiera molestándome con la caja fuerte ya. El ritual se había vuelto insignificante. Un último correo de voz. 5 de agosto. Casi 3 semanas de antigüedad. Lo había perdido en mi habitación deliberada. Presioné reproducir. Sostuve el teléfono en mi oído. ¿Papá? La voz de Valeria era apenas reconocible. Pequeña, rota, cruda de una manera que nunca había escuchado. Ya no voy a llamar más, entiendo ahora. Una pausa. Escuché su respiración. Irregular. Tenías razón. Fui un monstruo. Lo siento. Estaba llorando. No las lágrimas escénicas de antes. No la manipulación que había presenciado durante años. Reales, agotadas. Del tipo que vienen cuando finalmente te quedas sin lucha. Entonces, silencio. El mensaje terminó. Me quedé allí en mi pequeña habitación de hotel. El teléfono todavía presionado en mi oído. Escuchando nada. Lo dejé con cuidado en el escritorio. Lo recogí de nuevo. Reproduje el mensaje una segunda vez. Luego, una tercera. Cada vez, escuché algo diferente. La primera vez, las palabras mismas. La segunda vez, el agotamiento detrás de ellas. La tercera vez, la aceptación. No estaba pidiendo nada. No estaba exigiendo que regresara o arreglara nada. Solo reconociendo lo que había aprendido. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Florencia se extendía debajo de mí, dorada en la luz de la tarde. El Duomo se elevaba contra el cielo. Los turistas llenaban las calles. La vida continuando. Indiferente al pequeño drama de un hombre. Había tomado mi decisión meses atrás. Nada cambiaba eso. Nada podía. Pero podía reconocer lo que ella había aprendido. Eso era suficiente. Reservé un vuelo de regreso a Barcelona a la mañana siguiente. No huyendo esta vez. Eligiendo. Avanzando. No alejándome. Finales de agosto me encontró de regreso en Barcelona. No de paso esta vez. Quedándome. Construyendo algo. Pasé 3 días buscando apartamentos antes de encontrar el adecuado. Lugar pequeño en Gracia. Segundo piso de un edificio convertido. Calles arboladas afuera. Mercados locales en cada esquina. Gatos del vecindario durmiendo en las puertas. La propietaria era una mujer de unos 60 años. María, quien hablaba un inglés cuidadoso con un fuerte acento catalán.
Me mostró el balcón, la pequeña cocina, el dormitorio con su única ventana con vista a la plaza de abajo. 900 euros cada mes, dijo. 6 meses mínimo. Perfecto, dije. Lo tomo. Ella me entregó las llaves esa tarde. 2 pequeñas llaves de latón en un anillo simple. Las sostuve en mi palma, sintiendo su peso. Las primeras llaves de un lugar que era verdaderamente mío en 7 años. Desempaqué mis 2 maletas lentamente, metódicamente. 3 camisas en el armario estrecho. Mis documentos en el cajón del escritorio. Pasaporte. Estados de cuenta bancarios. Los papeles de venta de la casa que había guardado. Mis bocetos arquitectónicos extendidos en la pequeña mesa. Esto no era temporal ya. Esto era hogar. El apartamento era modesto. Cocina apenas más grande que un armario. Baño con una cabina de ducha que goteaba. Dormitorio apenas lo suficientemente grande para la cama y una silla. Pero el balcón. Eso hacía que todo valiera la pena. Podía sentarme allí con el café de la mañana, ver al vecindario despertar, vino por la noche, verlo acomodarse para dormir. Saqué el teléfono viejo de mi bolso. Lo encendí una última vez. La pantalla se iluminó. Notificaciones cargando. Nada nuevo desde el 5 de agosto. Valeria había cumplido su palabra. 3 semanas de silencio. Me desplacé por el historial de mensajes una última vez. Cientos de mensajes de texto, correos de voz. Toda la crónica desesperada de las consecuencias poniéndose al día. Abrí Instagram, algo que no había hecho en meses. Mis dedos recordaron el nombre de usuario de Valeria automáticamente. Lo escribí sin pensamiento consciente. Su perfil apareció. Última publicación. 10 de agosto, 5 días después de su correo de voz final. Una foto de ella misma en un uniforme de camarera. Tela verde con borde blanco. Etiqueta con nombre prendida en su pecho, aunque no podía leer el nombre desde el ángulo. La foto fue tomada en un espejo. Probablemente el baño de un restaurante. Sin filtro. Luz fluorescente natural. Cruda, leyenda, nueva vida, nuevas lecciones. Sin emojis, sin hashtags, sin actuación, solo 4 palabras. No estaba sonriendo en la foto, solo mirando a la cámara con una expresión que no podía leer del todo. Cansada. ¿Sí? Más delgada, como dijo Carla. Su cara había perdido su plenitud. Pómulos más prominentes. Pero había algo más, algo en sus ojos. No la confianza arrogante de antes, no el pánico de los correos de voz. Algo más tranquilo. Aceptación, tal vez. O el comienzo de la comprensión. Estudié la foto por un largo momento. Acerqué ligeramente, mirando los detalles. El fondo mostraba equipo de cocina industrial. El uniforme parecía barato. Poliéster, probablemente. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple, sin peinado. Esto era trabajo real, trabajo duro. El tipo que yo había hecho toda mi vida mientras ella vivía cómodamente en mi casa. Cerré Instagram. Abrí la aplicación de mensajería. Mantuve mi dedo en la primera conversación. El nombre de Valeria en la parte superior, con esa insignia roja de notificación que había ignorado durante meses. La seleccioné. Luego la siguiente. Y la siguiente. Señor Medina. Doctor Vargas. Elena. Todos conectados a esa vieja vida. Eliminar. 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 El teléfono me pidió confirmar cada uno. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Vi las conversaciones desaparecer. Meses de historia borrándose línea por línea. Cuando la lista de mensajes estuvo vacía, caminé hacia el pequeño bote de basura en la cocina. Miré el teléfono en mi mano una vez más. Este dispositivo había sido mi ventana a las consecuencias desarrollándose. Mi forma de saber que el plan había funcionado. Pero ya no lo necesitaba. No lo quería. Lo dejé caer en la basura. Escuché que golpeó el fondo, con un golpe sordo contra el forro de plástico. El balcón me llamaba. Hice café en mi nueva cocina. Una cafetera moka simple que había comprado esa mañana en el mercado. La vi percolar en la pequeña estufa.
llenando el apartamento con ese rico olor. Lo vertí en una taza de cerámica blanca. Agregué solo un toque de leche del pequeño refrigerador. Afuera, acomodé la única silla. Me senté con mi café. La tarde de Barcelona estaba comenzando. La ciudad se extendía en todas direcciones, los techos atrapando la luz dorada. Abajo en la plaza, la gente caminaba a casa desde el trabajo. Una pareja discutía en español rápido, manos gesticulando. Los niños jugaban cerca de una fuente, su risa elevándose. Un anciano paseaba a un perro pequeño, la vida continuando sus ritmos eternos. Sorbí mi café lentamente. Cerré los ojos, sentí el calor en mi cara. El pensamiento vino espontáneamente. No gané destruyéndola. Gané reclamándome a mí mismo. $482,000 en mi cuenta bancaria. Suficiente para vivir modestamente durante décadas si tenía cuidado. Mi salud todavía buena a los 62 años. Libertad para ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, no responder a nadie. Todo lo que necesitaba. Todo lo que había ganado a través de 30 años de trabajo arquitectónico. 7 años de humillación. 3 meses de planificación precisa. Mi nuevo teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, revisé la pantalla. Manuel. Nos habíamos conocido en Lisboa en una cafetería, hablamos de arquitectura y exilio, y comenzar de nuevo. Era portugués, se había mudado a Francia hace años. Nos habíamos mantenido en contacto esporádicamente, mensajes amistosos cada pocas semanas. Héctor, estoy en Barcelona por negocios. Su voz llegó cálida, acentuada. ¿Cena esta noche? Conozco un lugar genial en el Born. Debes venir. Sentí sonreír. Genuino, inesperado. Los músculos de mi cara recordando cómo. Manuel. Sí, me gustaría mucho eso. Excelente. A las 7 te enviaré la dirección. Es un lugar pequeño, tapas, muy local. Te encantará. Estaré allí. Maravilloso. Es bueno escuchar tu voz, mi amigo. Dejé el teléfono en la pequeña mesa del balcón. Terminé mi café lentamente. El sol bajó más, pintando todo en tonos de ámbar y oro. En algún lugar abajo, un músico callejero comenzó a tocar la guitarra, flamenco, complejo y melancólico. La melodía flotaba hacia arriba, mezclándose con conversaciones en catalán y español, con la risa de los niños, con la sinfonía cotidiana de una ciudad viviendo. Mañana, exploraría más de Gracia. Había visto un grupo de fotografía, anunciado en una cafetería, reuniéndose los miércoles por la noche. Tal vez me uniría. Aprendería más español. Había sido perezoso al respecto, confiando en el inglés. Visitaría esa librería en la esquina que vendía libros de bolsillo usados en inglés. Me inscribiría en una clase de cocina que había notado en el centro comunitario. El futuro se extendía por delante, sin guión y completamente mío. Había pasado 30 años viviendo para otros, construyendo un hogar para una esposa que había amado profundamente, que murió demasiado joven, apoyando a una hija que había llegado a despreciarme, tolerando a un yerno que se burlaba de mí abiertamente, durmiendo en una pequeña habitación en mi propia casa, haciendo café para personas que me trataban como muebles, siendo útil, siendo necesario, siendo invisible. Ahora, vivía en un pequeño apartamento en Barcelona. Hacía café para mí mismo. Pasaba mis días como yo elegía. No respondía a nadie. No era necesario para nadie. Y eso era perfecto. Valeria estaba trabajando 2 trabajos en la ciudad, aprendiendo lo que se sentía la supervivencia sin una red de seguridad que nunca había reconocido que existía. Había perdido a su esposo, su hogar, su vida cómoda, todo lo que yo había proporcionado sin reconocimiento durante años. Ella había querido mi desaparición en esa fiesta de cumpleaños. La obtuvo, y yo obtuve esto. Libertad, elección, paz, café matutino en un balcón de Barcelona, cena con un amigo esta noche, las posibilidades de mañana, las aventuras de la próxima semana, una vida que finalmente era completamente mía. Eso no era venganza, eso era justicia.
Terminé mi café mientras la tarde de Barcelona se profundizaba en el crepúsculo. Manuel se reuniría conmigo en 1 hora en ese lugar de tapas en el Born. Cenaríamos, beberíamos vino, hablaríamos de arquitectura y viajes y vida. Él me contaría sobre sus proyectos en Francia. Yo le contaría sobre Florencia, sobre la maravilla de ingeniería del Duomo. Reiríamos, haríamos planes para reunirnos de nuevo. Mañana traería lo que trajera, y el día después de ese, y todos los días después de ese, todos míos, cada uno. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.